de nuevo. Estamos muy contentos de tenerlos de nuevo aquí. Mi nombre es Ruth Valeria y estamos en una emisión más de su canal, La Crítica del Derecho. En este episodio trataremos el tema de contratos. Interesante, ¿no? El cual abarca concepto de convenio y contrato, elementos de existencia de los contratos, requisitos de validez de los contratos, clasificación de los contratos, contratos de transmisión de dominio, contratos de transmisión de uso, contratos de custodia, contratos de prestación de servicios, contratos de gestión colectiva, contratos de garantía, contratos de adhesión. Pónganse cómodos, recuerden seguirnos, regalarnos un me gusta y comentar sus dudas sobre el tema. Sin más que agregar, presentaremos a los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros Ivette. Bienvenida y gracias por estar aquí. Hola, es un gusto estar de vuelta con ustedes. También nos acompaña el día de hoy Esmeralda. Hola, es un placer que estés aquí. Hola, el placer es mío. Gracias por seguir invitándome. Se encuentra con nosotros Andrea. Démosle una cordial bienvenida. Hey, hola. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes para llenarlos de sabiduría con este tema nuevo del que hablaremos hoy. Espero y sea muy de su agrado. Igual nos acompaña Fernando. Bienvenido. Hola, gracias por volver a invitarme. Estoy más que listo. Como lo pudieron notar, Karime no se encuentra con nosotros el día de hoy. Karime, te mandamos un saludo. Muchas gracias por acompañarnos en emisiones pasadas. Fue un gusto tenerte con nosotros. Comenzamos con lo que es el concepto de convenio y contrato. ¿Quién nos dice algo al respecto? ¿Qué es un contrato? El contrato es un acuerdo con validez legal donde las partes involucradas establecen los derechos y deben cumplir con ciertas obligaciones. Esto quiere decir que por medio de las personas ejercen libremente sus bienes y para que suceda, tiene que existir al menos dos partes. ¿Qué significa esto? Que nadie puede pararse frente a un espejo y venderse algo. Es ilógico. Existen muchos tipos de contratos de los cuales hablaremos más adelante. El Código Civil Federal nos menciona que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contrato. Los convenios de pago es un documento mediante el acreedor y deudor llegan a un acuerdo para saldar una deuda. Básicamente podemos notarlo en el recibo de luz o teléfono. Genial, ya sabemos qué es el convenio y contrato, pero este tipo de documentos debe tener elementos. Uno de ellos es el consentimiento. Esmeralda, platícanos sobre el consentimiento. Es la manifestación de la voluntad de las partes. Consiste en la concurrencia de la oferta y su aceptación sobre el objeto y la causa del contrato. Es nulo todo consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Es decir, se debe prestar el consentimiento de forma libre y consciente. Si no sucede así, existen vicios del consentimiento, error, dolo, mala fe, que invalidan el contrato. El objeto del contrato debe ser algún bien o servicio que sea posible y se encuentre en el mercado. No puedes vender un unicornio, una especie sobrenatural, porque no existe. La forma es el medio por el que se realiza el consentimiento de las partes que revelan la voluntad de contraer, ya puede ser oral o escrita, en un documento público o privado. Gracias por tu aportación, Esme. Ya conocemos la definición de convenio y contrato, así como sus elementos, pero también debemos de conocer los requisitos de validez de los contratos. A continuación, Ivette les dará a conocer los elementos por los cuales será inválido un contrato, para que tomen nota y lo tengan muy presente. Según el Código Civil Federal, artículo 1795, el contrato puede ser inválido. 1. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas. 2. Por vicios del consumo. 3. Por su objetivo o su motivo o fin sea ilícito. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece.
Algunos contratos de telefonía obligan al cliente a tener el servicio por un plazo forzoso, y si alguien quiere darse de baja argumentando cobros inexistentes o fallas en la entrega del producto contratado. Cablevisión es un ejemplo de ellos. Simplemente no puede rescindir el contrato o bien hay que pagar sumas considerables a cambio de abandonar el bien o producto contratado. Esto sin duda es un abuso. Por ello es muy importante leer los contratos antes de ser firmados. Otro ejemplo es cuando un empleado, por agradar a su jefe ante la petición de éste, le cede su piso para una aventura amorosa. Si el empresario le amenaza con despedirlo, el contrato se ha anulado a causa de la intimidación. Por otra parte, los requisitos de validez deben ser considerados para quien no está afectando de nulidad, ya que si falta produce que el contrato quede privado de efectos jurídicos. Son 4 que hay que mencionar. A continuación les hablaré sobre estos requisitos de validez. El artículo 1798 del Código Civil Federal nos dice que la capacidad es la facultad de una persona para hacerse responsable de sus actos, teniendo esta capacidad de goce y ejercicio. Un bebé, desde el momento en el que nace, se convierte en persona, es titular de derecho de sufragio. En ese momento aún no podrá ejercerlo de forma válida, pero es un derecho que le corresponde como persona. Ahora hablaremos de la forma. El artículo 1832 del Código Civil Federal nos dice que la forma es exteriorización de la voluntad de acuerdo a la ley. También existe la ausencia de vicios. Andrea nos hablará de ello. El Código Civil Federal nos menciona en su artículo 1812 al 1823 que la ausencia de vicios dentro del consentimiento no debe de ser válido si se sufre lesión, si se da por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo o mala fe. Ejemplos: error, se podrá desconocer las normas que rigen la capacidad de las partes al momento de celebrar un acto o contratarse. Como principio general tenemos que nadie puede excusarse por un error de derecho. Dolo implica necesariamente una voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída. Violencia es un temor fundado y racional con justificación a sufrir un mal inminente y grave en su persona y bienes, en la persona y bienes del cónyuge, ascendiente o descendiente. Lesión consiste en que frente a un acto en el que debe reinar cierto equilibrio entre los actos de las partes, de no existir esta equivalencia, se considera activada la lesión. Haremos un pequeño paréntesis para hablar sobre el contrato expreso y tácito del trabajo. Esme, ¿nos lo puedes mencionar? Claro, yo te los menciono. El contrato es expreso cuando el empleador y el trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a un escrito. En muchos trabajos no firman un contrato, pues la ley contempla estos casos, y siendo así se le imputará al patrón la falta de formalidad, es decir, aún sin contrato escrito sigue existiendo la relación laboral, y con ello todos los derechos y obligaciones, tanto del trabajador para cumplir con lo otorgado a su puesto, como del patrón para otorgar prestaciones y apegarse al derecho. Según contratos expreso y tácito, a falta de estipulación expresa, se considera tácito toda la relación de trabajo entre empleador y trabajador. No son ni orales ni escritos. Estos contratos suelen provenir de experiencias pasadas. Por ejemplo, después de que entregues ropa en una tintorería y tomes un recibo del artículo, regresas para recoger la ropa limpia y pagas por el servicio. Tal vez no hayas firmado un contrato, pero estás obligado a pagar cuando recuperes tu ropa. No hace falta firmar un documento. El contrato tiene clasificación de acuerdo a su fin. Enseguida mencionaremos las clasificaciones de los contratos. Primero tenemos al contrato de transmisión de dominio.
en el cual encontramos contratos como la compraventa, permuta, donación y el contrato mutuo. Primero hablaremos de la compraventa. El Código Civil Federal nos dice que habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro, a su vez, obliga a pagar ellos un precio desierto y en dinero. Es decir, cuando una compraventa es lo que casi todo el tiempo realizamos. Cuando compramos una casa, pagamos por ella. Cuando compramos un automóvil, hacemos lo mismo. Básicamente, la compraventa es la compra de un bien que tiene como consecuencia un pago. Creo que lo de compraventa quedó muy claro. Ahora pasemos a la permuta. El Código Civil Federal, en su artículo 2327, nos menciona que la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Se observará en su caso lo dispuesto en el artículo 2250. Para explicarlo de permuta, haremos referencia a lo que pasaba hace muchísimo tiempo con los trueques, que consistían en dar un cierto bien a cambio de otro. Esto sucede comúnmente, aunque en la actualidad sigue sucediendo en algunas comunidades. Si alguien no tiene maíz, pero tiene frijol, este intercambia el frijol para que alguien le dé maíz. Si se dan cuenta, es parecida a la compraventa. Ahora hablaremos de la donación. Según el Código Civil Federal, en el artículo 2332, la donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Esto es muy famoso porque existen personas con mucho dinero que les gusta hacer obras de caridad y dan donaciones de dinero o bienes. Todo esto para quedar bien ante la sociedad, aunque algunos sí lo hacen de corazón. Para terminar con los contratos de transmisión de dominio, hablaremos del contrato mutuo. Según el Código Civil Federal, artículo 2384, el mutuo es un contrato por el cual el mutuarse se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Por otra parte, tenemos lo que es la prestación y Fernando nos hablará de eso. El Código Civil Federal nos dice que la prestación de cosa puede consistir en la traslación de dominio de cosa cierta, en la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta y en la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida. Se puede hacer una notar en una donación, ya que en términos legales se trata de un contrato en el que una persona, el donante, expresa su voluntad de transferir la totalidad o una parte de sus bienes a otra, el donatario, quien debe hacer saber su aceptación. De igual forma en la permuta, ya que dos partes denominadas permutantes se obligan voluntaria y recíprocamente a intercambiar el dominio de una cosa por otra. Después tenemos al contrato de transmisión de uso. Esmeralda, ¿sabes a qué se refiere esto? Claro que sí. Según el Código Civil Federal, en el artículo 2398, las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por este uso o goce a precio cierto. Un ejemplo del contrato de transmisión de uso es cuando vamos a rentar algún departamento con un arrendatario, pues este nos concede el uso de dicho departamento y nosotros nos comprometemos a pagar una renta por la ocupación del lugar, es decir, ambos nos comprometemos. Otro ejemplo puede ser cuando estamos de viaje y no tenemos un coche. Podemos acudir a una agencia de renta de autos y pagamos una cierta cantidad y así ya podemos ocupar el coche. En ambos ejemplos nos conceden poder ocupar el departamento o coche, cumpliendo especificaciones que se plasman dentro del contrato. Vaya, pasando a la siguiente clasificación, que son los contratos de custodia, encontramos lo que es el depósito. ¿Quién nos dice algo al respecto? Según el
Código Civil Federal, artículo 2516, el depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel le confía, y a guardarla para restituirla cuando le pida el depositante. Puede suceder cuando, por ejemplo, tengo joyas muy valiosas que no puedo tener por tal razón. Por medio del contrato se las cede a una persona de confianza, por un determinado tiempo, siempre y cuando se comprometa a guardar y conservar. A una persona de negocios que viaja mucho, que deja que guarden sus bienes de manera temporal. Otro ejemplo sería el caso de entregar nuestro vehículo al encargado de un taller para que sea reparado, lavado o pintado. Existe también lo que es el contrato de prestación de servicios. Fernando nos hablará de este. Natera Hidalgo nos dice que el contrato de prestación de servicios o arrendamiento de servicios se puede definir como aquel contrato en que una de las partes, arrendatario o servidor, se obliga a una prestación de servicios, es decir, a realizar una actividad, esfuerzo o trabajo sin consideración a su resultado, y la otra a remunerar dicha prestación. Por ejemplo, no suele ser el mismo convenio en el que se establece cuando se contrata un plan de internet a la que una instalación de cámaras de vigilancia para una empresa, pues el primero requiere regularidad en el servicio, mientras que el segundo solo necesita de una acción puntual. De igual forma, el contrato puede ser celebrado por dos partes exclusivamente o por más participantes. Otro tipo del contrato es el de gestión colectiva. Según el Código Civil Federal, el artículo 2670, cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea eternamente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituye una asociación. Un ejemplo de contrato de gestión colectiva es cuando se forma una sociedad o asociación civil para crear una empresa o una fundación, como por ejemplo, un despacho de abogados o el Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer, donde el despacho de abogados tendría fines de lucro, mientras que el Centro de Estudios y Formación de la Mujer no tiene fines de lucro, pero ambas tiene un ingreso monetario, ya sea como ganancia en el caso del despacho de abogados o como forma de subsistir como el Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer, para así poder cumplir con su objetivo. ¿A qué se refiere con que debe ser un fin que no esté prohibido? Pues es muy sencillo. No te vas a unir con un grupo de personas para crear una asociación que se dedica a estafar a las personas. ¿Ustedes qué opinan de las asociaciones sin fines de lucro? Desde mi punto de vista, algunas de esas asociaciones que se hacen llamar sin fines de lucro sí lucran, pero saben esconder eso muy bien. Pasando a los contratos de garantía, encontramos lo que es la fianza, prenda, hipoteca. ¿Alguien nos puede decir de qué trata cada uno? Según el Código Civil Federal, artículo 2794, la fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si no lo hace. Supongo que todos hemos oído en algún lugar lo de la fianza. Un ejemplo muy común en cuando alguien está en la cárcel y para salir de ella necesita pagar una fianza. Para obtener una fianza puede pedir un préstamo de dinero o una fianzadora, donde la fianzadora se compromete a pagar la fianza, pero en cuanto éste salga de prisión debe pagar la cantidad que la fianzadora le prestó, para así poder cumplir con el contrato. Yo considero que en tu ejemplo no se debería de conceder una fianza, porque quien la está solicitando es un criminal ante la ley. Existe también el contrato de prenda y Andrea comentará algo al respecto. El Código Civil Federal, en el artículo 2856, nos menciona que es un contrato por el cual el deudor entrega a su acreedor un bien inmueble inajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. En contrato de prenda podríamos poner como ejemplo cuando vamos a empeñar una joya, pues al empeñarla el acreedor nos da una cantidad de dinero que considere cubre el valor de la joya. Nosotros podemos pasar a por esta joya cuando tengamos dinero y podamos pagar por ella, pero en algunos casos, cuando queremos recoger el artículo,
ya fue vendido, pues el acreedor la puso en venta. Nosotros no podemos oponernos a esto, pues cuando fuimos a empeñar la joya y se nos pagó por ella, dejamos de tener derechos sobre estas. Esmeralda, háblanos sobre la hipoteca. Según el Código Civil Federal, en el artículo 2893, la hipoteca es la garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que dan derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagados con el valor de los bienes o en grado de preferencia establecido por la ley. Básicamente, la hipoteca es cuando cedemos nuestros bienes muebles a alguna casa de empeño, donde las hipotecamos a cambio de dinero. Aquí el acreedor tiene la facultad de vender dicho bien que haya sido empeñado, pues nos dio dinero por ella, es decir, nos pagó, y así perdimos el derecho de reclamarla. Así que a partir de ahora tengan más cuidado al empeñar algo. Tal vez ya se confundieron entre tantos contratos, pero no se preocupen, pueden escuchar este podcast las veces que sean necesarias e ir tomando nota. Muy importante, no lo olviden. Por último, tenemos el contrato de adhesión y Beth nos platicará al respecto. Según Opsegich, página 15, son aquellos en los cuales un contratante establece el contenido, es decir, lo predetermina una sola, la otra solo puede decir sí o no. El contrato tipo hecho por una sola de las partes se identifica con el contrato por adhesión. Para este tipo de contratos, solo una parte es quien la redacta, la otra parte solo acepta el contrato. Ejemplos muy sencillos de estos contratos son los de la luz, el agua, la televisión de paga, el plan de nuestro teléfono. En aquellos ya están establecidas todas las cláusulas, como el precio, la cantidad de canales que podemos ver, las megas que podemos utilizar, etc. Ya no se puede hacer ninguna modificación, solo tendremos que aceptar el contrato. Como pudimos ver durante este episodio, existen un sinfín de contratos que podemos elaborar. Tengan presente que para la elaboración de un contrato no es necesario acudir con un abogado. Nosotros mismos podemos crear un contrato poniendo las cláusulas que mejor nos parezcan. Espero tomen en cuenta lo visto en este podcast. Hemos llegado al final de este episodio de la crítica del derecho. No sin antes recordarles que para la siguiente emisión será mediante un video podcast. Bastante interesante. No se lo pueden perder. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Espero que esta información sobre los contratos les sea útil. Nos vemos en la próxima emisión. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios.